En todo caso, para el día de hoy, este se va. Vamos a continuar con la historia de la creación. La historia de la creación que veamos hasta la semana pasada. Estudiamos el tema de el pecado de Adán y de Eva. Ya habíamos visto que el pecado realmente pues era en cuanto a lo que tiene que ver con el agradarse en las cosas del mal, la preferencia hacia las cosas que no le agradan al Eterno. Esa era realmente el conocimiento que obtuvo Adán y Eva por parte de los ángeles caídos. Y ahora estuvimos viendo muchos temas que nos habla el libro de Enoch. Bien, por esta ocasión vamos a continuar en Génesis capítulo 4, versículo número 1. Génesis 4.1. En la Reina Valera dice: y Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió. Pero fíjense que si nosotros vemos otra versión, dice: y el hombre se unió carnalmente a su esposa, y ella concibió. Es decir, tuvo relaciones sexuales con su esposa. Recordemos que luego que la vio desnuda, ya los ojos de él fueron abiertos. Cuando tuvo el conocimiento de las cosas que atraen en este mundo, como aquello de la atracción sexual, porque él cuando vio a su esposa, la vio desnuda, lo que sintió fue atracción sexual por ella. Entonces acá dice que su esposa concibió luego de estar unida sexualmente con su esposo, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió, lo que ocurre normalmente entre dos personas. Eso ocurrió. Bien. Dice Génesis 4.1: el hombre se unió con su esposa Eva, y ella concibió y dio luz a Caín. Caín es el primogénito, es el mayor, es el primero. Y ella dijo: Yahweh me ha dado un varón. Después dio a luz a su hermano Jebel o Abel, y llegó a ser pastor de ovejas, y Caín llegó a ser un agricultor. Bien, Caín, la palabra Caín en hebreo significa posesión, y Abel significa aliento o significa vapor. Eso en cuanto a lo que significan los nombres de estos dos personajes: el mayor Caín y el menor Abel, el uno agricultor y el otro pastor de ovejas. Es aquella palabra que se usa para conocer, cuando dice la Reina Valera: y Adán conoció a su esposa, es la palabra hebrea Yadá. Y la palabra hebrea Yadá significa conocer carnalmente a una persona. Eso es lo que significa. O tener los ojos abiertos hacia el placer. Eso es lo que significa la palabra Yadá. Así que lo que realmente tuvo Adán con su esposa fue eso que la vio, pero con agrado sexual. Por eso tuvo relaciones con ella y nacieron sus hijos. Ahora bien, eso es lo que dice la Reina Valera, o las escrituras en general, ¿no? La Biblia, o la escritura, como se la conoce, dice eso: o sea, nació Adán, nació Eva, nació Caín, nació Abel, y luego en el versículo 3 dice: después de algún tiempo Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra, y Abel por su parte trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh le prestó atención a Abel y a su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obras bien, pondrás buena cara, pero si obras mal, el pecado te acecha a la puerta para dominarlo. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Verso 8. Caín le dijo a su hermano: vayamos al campo, y cuando estaba en el campo atacó a su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que narra la escritura, que salieron al campo y que lo mató, y ahí se quedó todo. Entonces el resto entra en nuestra imaginación. Si no tenemos
algún texto de consulta para saber qué fue lo que ocurrió realmente. Y la verdad que es algo interesante lo que ocurrió ahí. Es algo muy interesante. Ya creo que está con nosotros nuestro hermano Alejandro. Yo paso para que, luego de esta introducción que les hice, Marcelo Espinosa se va a dirigir y luego nuestro hermano Alejandro Espina también hacia todos ustedes. Adelante. Gracias, Alejandro. Adelante, hermano. Se va a saludar, hermanos. Buenas tardes, buenos días por acá y en otras latitudes. No voy a hablar mucho en este tema. Vamos a hacer que Marcelo nos explique lo que tiene preparado para hoy, pero vamos a estar confrontándolo con las escrituras. Si Alejandro me puede responder, si nos está viendo, para arreglar el equipo y cuadrar. Ya, adelante, Marcelo. Bien, entonces lo que narra la escritura es eso. Caín le dijo a ver, vamos al campo y lo mató, nada más. Hasta ahí llegó la escritura. De ahí, por ejemplo, algún religioso que quiera tocar este tema en una congregación se va a quedar hasta ahí. El resto va a la imaginación. Lo mató Caín a Abel y se acabó. Y en otro lugar de la Biblia dice que los criminales vienen a ser como Caín, porque Caín pues se convirtió en un criminal, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos, hermano, un texto de consulta. Moshe realmente, que fue el que escribió Génesis, Bereshit, narra eso. Porque es que, imagínense, hermano, Moshe escribió 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Imagínense todo lo que tuvo que escribir Moshe, 40 años, seguramente se demoró, hasta el día de su muerte de haber escrito. Porque, de hecho, él narró su muerte antes de que muera. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que iba a morir porque Yahweh le dijo, subí al monte porque ibas a morir. Entonces narró su muerte. Bien. Pero tenemos un libro de consulta que se llama el Sefer Yazar. Ustedes lo pueden ver en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Y en segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ese libro existe, nosotros lo tenemos en nuestro sitio web www.ministerioverdadevidad.com. En el pie de pantalla está la dirección de internet donde pueden ustedes descargar gratuitamente el Sefer Yazar. En la Reina Valera dice el libro de Hacer. Libro en hebreo es Sefer, y Hacer en hebreo es Yazar, que es el libro del justo, significa el libro del justo. Entonces vayamos a consultarle a este libro, al libro del justo, a ver qué fue lo que ocurrió entre Caín y Abel. Es parte de la historia que debemos conocer, hermano. Es parte de la historia, por eso está este libro. Entonces vayamos a Sefer Yazar, capítulo 1, versículo 12. De pronto alguna hermana por ahí sí tiene por eso se puede usar sus celulares inteligentes, Android. Para que... Adelante, Alejandro. Para todos los demás que nos escuchan, he tenido un poquito de problema con el audio, pero bueno, aquí estamos escuchando. El libro de Emergencia también está en Android y lo mismo libro de Enoch también está en Android, se puede descargar gratuitamente. Ah, qué buena noticia. Adelante, más adelante con el tema. Yo también pues en lo posible trataré de escucharte porque pues tengo muchos problemas con el audio. Se escucha y se ve muy bien, entonces pues adelante con el tema, más. Muy bien, bueno, entonces, bien, buena noticia, nuestro hermano Alejandro le puede descargar de su Android el libro de Enoch. Por cierto, me pasó el link, sí, a mi WhatsApp. El libro de Enoch, vamos a tener que ponerlo de alguna manera en el grupo, no sé. El libro de Enoch y el libro de Sefer lo pueden descargar de su Android. Y también, ya sabemos, la Biblia Caos, que está también para el sistema Android. Así que ya no hay justificación para no cargar los libros de consulta en el teléfono. A los hermanos que siempre les gusta estar con el teléfono en la mano, por lo menos Shabbat, ya tienen que entretenerse en las escrituras. Bien, entonces vayamos al Sefer Yazar, capítulo 1, versículo 12, dice: Yahweh, el Todopoderoso, los echó ese día del jardín del Edén para labrar la tierra de la cual fueron tomados. Y habitaron en el jardín del Edén, y Adán conoció a su esposa Eva, primeramente, y ella tuvo 2 hijos y 3 hijas. Y ella llamó el nombre del primogénito Caín, diciendo: he obtenido un hombre de Yahweh. El nombre del otro llamó Jabel.
o Abel, porque ella dijo, en vanidad entramos a la tierra y en vanidad seremos tomados de ella. Mire, en vanidad entramos a la tierra. Mire la palabra vanidad, hermanos. De esta palabra vamos a hablar el día de hoy. Y dice Eva, como fueron arrojados del Edén y los pusieron luego de su pecado fuera del Edén para que ellos comiencen a vivir ya con trabajo, con sudor, con dolor, para que puedan alimentarse y tener a sus hijos. Entonces ella dice, con vanidad hemos llegado a la tierra y de esa manera nos vamos a ir. Versículo 14 del libro de Sefer Yetzar, capítulo 1. Y a los niños, y si los niños crecieron, y su padre les dio una posesión en la tierra, y Caín era labrador de la tierra y Abel era cuidador de ovejas. Y fue al término de unos pocos años que ellos trajeron una ofrenda a Yahweh. Y Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de las primicias del rebaño, de la grasa de ellos. Y el Todopoderoso se volvió y se inclinó hacia Abel y a su ofrenda, y un fuego descendió de Yahweh desde el cielo y la consumió. Y a la ofrenda de Caín, Yahweh no se volvió, y él no se inclinó hacia ella, porque él había traído de la fruta inferior de la tierra delante de Yahweh. Y Caín estaba celoso contra su hermano Abel por causa de esto. Mire, Caín se vuelve enemigo, se pone celoso del hermano, porque Yahweh aceptó la ofrenda de Abel. Pero hay que entender algo de lo que había ocurrido acá, porque Abel que no dice de lo más gordo, de la grasa dice acá, que es realmente de lo más gordo, es decir, de lo mejor de su ganado. Las primicias de su ganado fue su ofrenda. Por eso siempre nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios, de la mejor de nuestras primicias, no lo que sobra, que fue lo que hizo Caín. Caín llevó de lo que él no quería, de lo que a él le parecía algo muy pequeño, de lo que le parecía algo que a él no le agradó. No, como no le agradó a él, entonces se le llevó el Eterno. Eso no podemos dar al Eterno, lo que nos sobra a nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de lo que podemos darle, lo mínimo. No, hermanos, para Yahweh tiene que ser lo mejor. Sobre todo, fíjense ustedes, él ha instituido un día, el día del Eterno. ¿Será que el día del Eterno vamos a darle lo que podamos? ¿O vamos a darle lo mejor de nuestras vidas al Eterno? Lo mismo con la ofrenda. Lo mejor es para Yahweh, no lo que nos sobra, porque Yahweh no necesita de lo que nos sobra. Necesita que nosotros abramos el corazón de lo mejor hacia Él para que mire nuestra ofrenda. Toda la ofrenda que podemos dar, la ofrenda de corazón, de labios, de garganta, pero también la ofrenda con la que podemos presentarnos delante de Él. Eso también es algo que nosotros debemos ver, y esto es un ejemplo de lo que ocurrió. Bien, vamos a ver qué más ocurrió. Dice, y Caín estaba celoso contra su hermano Abel por causa de esto y buscó un pretexto para matarlo. Entonces buscó un pretexto, hermano. No es que porque ella vio que Yahweh no aceptó sus ofrendas, ya fue y lo mató. No, porque tenía que haber un justificativo. Por eso dice, buscó un pretexto. ¿Para qué? Para llegar a asesinarlo. ¿De qué manera? Vamos a continuar la lectura. Versículo 17 de Sefer Yetzar, capítulo 1. Y en un tiempo después, Caín y su hermano fueron un día al campo para hacer su trabajo, y ellos ambos estaban en el campo. Caín labrando y arando su tierra, y Abel dando de comer a su rebaño. Y el rebaño pasó por esa parte que Caín había arado en la tierra. Las ovejas o el ganado de Abel, dice que pasó por donde precisamente Caín había labrado la tierra. Bien. Y dice, y Abel dando de comer a su rebaño, y el rebaño pasó en esa parte que Caín había arado en la tierra, y profundamente enfureció a Caín por causa de esto. Y Caín se acercó a su hermano Abel en enojo, y él le dijo, ¿qué hay entre tú y yo que tú vienes a hacer tu hogar y traes a tu rebaño para darle de comer en mi tierra? Verso 19. Y Abel le respondió a su hermano Caín y le dijo, ¿y qué hay entre tú y yo que tú comes de la carne de mi rebaño y te vistes con su lana?
Y ahora, por lo tanto, entonces quítate la lana de mis ovejas con la que tú te has vestido y recompénsame por el fruto de la carne que tú has comido. Y cuando hayas hecho esto, entonces yo me voy a ir de tu tierra, como tú has dicho. Pero fíjense, comienza una discusión, comienza un litigio. Aquí hay un litigio. Una cosa, Marcelo. Porque los hermanos a veces se pueden confundir y ellos deben saber que lo que tú estás leyendo no está en la Biblia, está en las Escrituras. Pero este libro, el libro de Jacer, el libro del justo, es un libro que las Escrituras lo certifican, lo avalan, como que el libro está. Entonces, ¿qué cuenta el libro del justo? Después no podemos hablar muchas cosas sin antes hacer un preámbulo de esto. El libro del justo cuenta todo el Antiguo Testamento hasta Moisés, más o menos, un poco más, ¿no? Un poco más de Moisés, cuenta los detalles. O sea, ustedes ven que del capítulo 1 al capítulo 11 en Génesis son 6 hojas, 7 hojas, o sea, en la Biblia. Entonces nosotros podemos constatar que esa historia queda como a breves rasgos nomás, está contada como a mano alzada, diríamos vulgarmente, es una historia breve. En algún lugar tenía que haber contexto de eso. Y si es que este libro no ha salido a la luz, realmente es porque este libro es explícito en nombrar al Eterno con su propio nombre y en contar la maravilla que resulta en obedecer al Eterno, en que Él da Torah. Todo lo que habló el Eterno es Torah. Entonces nosotros vemos que en este libro se manifiesta la Torah. Hasta Noé, hasta el Sinaí, la Torah del Eterno era hablada. El Eterno hablaba con las personas, como nos enseñó el hermano en la parasha. Vemos que el Eterno hablaba directamente hasta el Sinaí, y todo lo que hablaba no era misonja, él solo daba instrucciones. Por eso la palabra del Eterno es instrucción, y este libro tiene mucha instrucción del Eterno. Entonces nosotros vemos que Marcelo está desmenuzando 2 versos de la Biblia, y en este libro realmente hay una historia de más de una hoja. Por eso creo que es importante que ustedes miren el contexto de todo esto. Sí. Dice que de haber todo lo que enseñaban las instrucciones del Eterno, se iban a conocer al tipo de los hombres el nombre del Yahweh. Claro, es que siempre estamos viendo que Abel hacía sacrificios, y obviamente si el Eterno tenía un trato personalizado con los hombres que él escogía para hablar, ellos sabían su nombre, sabían el nombre de él, que era Yahweh. Inclusive vamos a hacer un paréntesis por el tema de la pregunta del hermano. En Éxodo 3:14, que se habla del nombre, cuando se presenta Yahweh, se presenta a Moisés. Como habían pasado cerca de 250 años del cautiverio, Moisés ya casi había olvidado el nombre, pero se conservaba la tradición. Entonces la Biblia Reina Valera en este punto presenta una cosa terrible, cómo distorsiona el verdadero mensaje, cuando dice, ¿acaso? Cuando Moisés le dice, ¿y cómo les diré que tú te llamas? Entonces el Eterno le dice, yo no me presenté a tus padres como Yahweh. O sea, en la Biblia Reina Valera le quita el signo de interrogación, entonces está asumiendo de que él nunca se presentó como su nombre propio. Entonces por eso ellos creen que Jehová, que aparte de todo es un nombre falso, es desde ese punto. Pero realmente cuando nosotros vemos en el contexto hebreo, este verso dice, ¿acaso yo no me presenté? O sea, porque tú me ignoras, ¿no? Tú no sabes mi nombre porque estabas en Egipto 250 años. Pero yo sí me presenté a tus padres con el nombre de Yahweh. Entonces vemos que hay una tremenda contradicción, y realmente el Eterno siempre se presentó con su nombre, porque su nombre es su esencia. Él se tenía que presentar como el que era, el que es y el que ha de venir, o sea, el todopoderoso, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el Eterno. Porque Abraham no conoció el nombre. Eso dice en Éxodo 6:1, dice, mas Abraham no me aparecido, no me iba a conocer el nombre, sino yo soy. Ese es un error, porque el libro de Jacer
que estamos viendo, cuenta que el hermano dice que Abraham, no sé, como que no lo conocía. Y también hay un error de traducción de que hace pensar de que Abraham era un pagano. Cuando nosotros vemos que inclusive historias seculares saben que Nimrod sabía cuando nació Abraham por el movimiento de las estrellas. Abraham nace con un movimiento estelar, con señales en el cielo, y cuando nace ya se sabía que él era una persona, así como cuando nació Yeshua. Hubo señales en el cielo, porque las señales en el cielo, en las estrellas, el Eterno dejó como testimonios de que Él gobierna, de que todo lo hace anunciando. Y Abraham sí conoció el nombre del Eterno porque Abraham se educó con Noé. Noé lo educó a Abraham. Y entonces cuando lo educó, él sí conocía el nombre del Eterno. Adelante, Alejandro. Lo que tú estás diciendo muy claro, y lo que puedo utilizar mucho el libro de extranjero, el libro de no. Imagínate que ellos mismos no tuvieron todas las culturas protestantes que se ya sagrada, porque los escritos eran totalmente importantes para ellos, eran una guía que usted no había dejado separada para que después no estuvieran transversando o inventando como lo hace la reina Rosa. Por eso pues Benito de Ayahu, que vivimos en este tiempo, y pues todas las verdades están haciendo a la luz. Me trae en pensamiento cuando Marcelo decía hace un rato lo de que para Ayahu es tiempo que hay mejor, como lo están hablando ahí en la historia de Caín. Discutiendo esto, y aún nosotros estamos en el cristianismo, estamos 7 días de personas de Jesús en una iglesia. Nos dedicamos lo mejor para estar en una secta, estábamos en nuestras mejores ofrendas, o sea, nos esforzamos de una manera excepcional sin algo tan errado que pensábamos que era la verdad. Y ahora que realmente quizás dedicamos un solo día a trabajar y debemos esforzarnos más con esto. ¿No? Adelante. Sí, tiene problemas con la señal. Sí, esto también, deben saber los hermanos que esto es este libro, y el libro de Enoc, especialmente el libro de Enoc. A este libro de Caser se lo relaciona mucho como que hubo una manipulación en siglos anteriores, pero realmente la historia central está ahí. El libro de Enoc estuvo en el canon bíblico hasta antes del concilio de Nicea. En Nicea, creo que es en Nicea, en el concilio de Nicea, en el 325 de la era común, se lo quita del canon de las escrituras, al igual que la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé, nosotros siempre estamos repitiendo estas cosas porque los hermanos deben saber que el tiempo de la apostasía, o sea, la negación de la Torah, o el tiempo de la iniquidad, que habla en 2 Tesalonicenses Pablo, dice que está entrando el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad significa anomos, el misterio de la anomía, o sea, de los sin ley. Cuando dice iniquidad quiere decir que es el tiempo del cristianismo, o sea, realmente es eso, porque el cristianismo habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero habla de no guardar la ley. Entonces iniquidad, inicuo es anomo, sin ley, sin Torah. Ese es el tiempo de los 2000 años. Por tanto, para comenzar se tenía que quitar la epístola de Bernabé del canon bíblico, porque esa epístola habla de los 8 días, de los 7 días de la creación, el 8º día como un nuevo comienzo, habla de los 6 años de Satanás y de guardar el día de reposo, y muestra que todos guardaban la Torah, o sea, muy explícito. Por tanto fue excluido del canon bíblico. Y el libro de Enoc habla claramente de los ángeles caídos, de los vigilantes. El libro de Enoc le da un contexto a las cartas, por ejemplo, de Judas. Judas centra su carta específicamente hablando de los ángeles caídos. El apóstol Pablo también, él sabía del libro de Enoc. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, cuando les dice a los corintios, que a causa de los ángeles, él sabía de la perversión de los ángeles, sabía que teníamos que juzgar a los ángeles, como él conocía que los ángeles caídos que narra el libro de Enoc, ellos habían transgredido la Torah que les dio el Eterno, entonces había venido un juicio para ellos. Y él también está claro en eso cuando en Efesios 6 él habla de las potestades, de la armadura que tenemos que tener para combatir a estos ángeles, a estos demonios. Bueno, eso era para hacer un preámbulo de lo que significa el libro de Caser.
Porque si no, nosotros nos volvemos otros religiosos más que tomamos libros específicos como todas las religiones. Llámese testigos de Jehová, llámese adventistas, llámense mormones, todos hermanos, todas las 36,000 iglesias que existen en el mundo tienen un libro que es de los pastores, o tienen un libro que sin él no se puede entender la Biblia. Ese es un patrón para tenerle sometido, para decir que usted no puede entender, que necesita ese libro, y ese libro solo está revelado como exclusividad para su secta, para su iglesia. Sí, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Sefer Yazar está avalado por la Escritura, porque Josué, capítulo 10, versículo 13, habla de que existe ese libro. No habla, por ejemplo, del libro de ningún otro pastor. Pero sí habla en 2 Samuel 1:18 de que existe el libro del Sefer Yazar. Como el libro de Enoch, que toma referencia a Judas y Pedro. Así que, o sea, la Escritura está dando el aval de que estos libros debemos buscarlos para referencia. Inclusive la Escritura habla de un libro que lo escribió el escriba de Jeremías, que es Baruch. Así que esos libros existen porque la Escritura dice que existen. Y el libro de Macabeos, nosotros no... Mire como cuando usted va a una iglesia cristiana, le hablan de las dispensaciones. Entonces en las dispensaciones resulta que hubo la época del túnel, que le llaman, del año 400, desde Malaquías hasta Mateo, hasta la venida de Yeshua, no se manifestó Dios, dicen ellos, no se manifestó Dios, desde el túnel. Eso es falso, hermano. Y tampoco el tema de la resurrección no es que lo trajo Yeshua. Todos sabían que había resurrección, por eso es que había los saduceos que no creían en la resurrección. Claro, porque los fariseos creían en la resurrección y por eso había una gran discusión siempre en el concilio o en lo que se llamaba el Sanedrín, porque los saduceos decían que no hay resurrección y los fariseos decían que sí. Y Pablo se aprovechó de esa contradicción entre ellos un día para hacer que discutan y se olviden de su juicio, cuando les dijo, pero si yo digo que hago, es que estoy esperando la resurrección. Entonces los fariseos dijeron, pero si hay resurrección, nosotros no hay resurrección. Se discutieron y entonces ellos se pusieron de acuerdo para enjuiciar a Pablo. Claro, ¿y qué libro nos muestra la resurrección antes de Yeshua, del túnel? Macabeos. Porque en Macabeos ustedes van a ver que los griegos empiezan a matar a los judíos, y ellos, a una madre judía le matan a sus 7 hijos. Y a todos ellos, todos iban y morían confiados en que había la resurrección. Nos vemos en la resurrección, Entonces nosotros vemos que también el libro de Macabeos trata sobre la orden que recibe el profeta Jeremías de esconder el arca. Y por un lado también que será cosa del Eterno de que ese libro la cristiandad no lo ha manejado. ¿Por qué? Porque se hubieran montado historias fabulosas. En el libro de Macabeos cuenta que Jeremías recibe la orden de esconder el arca, que estaba debajo del templo en algún lugar, y él marca, él con unos sacerdotes llevan el arca y la esconden en algún lugar. Pero todo hace pensar que el arca quedó debajo del Gólgota. Entonces ahí nosotros podemos contextualizar con las escrituras, con Daniel, con lo que pasó en los evangelios, de que cuando muere Yeshua se abrieron las piedras, hubo un gran terremoto que consta en el Talmud, y la sangre, como cuenta Juan en el evangelio de Juan, en el capítulo 19, en verso 35, cuenta que él se quedó sorprendido cuando brota la sangre y él vio algo que inclusive lo cuenta 30 o 40 años más tarde en Primera de Juan, que dice que el agua, la sangre y el espíritu dan testimonio en la tierra. Entonces, ¿qué vio él? En capítulo 19 del Evangelio de Juan, vio como la sangre ungía el arca, y el arca está como testimonio en el Gólgota. Ahí es donde el profeta Jeremías, en Macabeos, recibe la orden de esconder el arca. Y la profecía que da Jeremías dice que el arca permanecerá hasta que haya la restauración de las dos casas. Claro, en Jeremías hay un verso también de que dice que el arca no se dirá nunca más arca del pacto. Entonces, ¿qué agarra un cristiano? Dice, no, ya olvídese, la ley ya no va, ni arcas, ni cosas. Es más, existe un video en YouTube de un pastor irreverente, que el Eterno tenga misericordia de este tipo, que coge un arca, una simulación del arca, y le da a garrotazos
diciendo que la ley ya no va. Pero es una ignorancia, que el Eterno tenga misericordia, porque gente que todavía está en ignorancia, en ceguera. El arca dice que no será el arca del pacto, pero ya en el milenio. ¿Por qué? Porque en el lugar Kadoshim, Kadosh, algo así, en el lugar santísimo, estará Yeshua. Ya no va a haber arca en el templo, pero sí va a haber Yeshua, va a estar ahí. Entonces el arca va a aparecer como testimonio. Eso es el Apocalipsis, que se abrió el cielo y estaba el arca. Bien, entonces regresemos al tema. Y estábamos leyendo hasta el versículo 19, cuando había una confrontación, había un pleito legal. Aquí era un pleito legal. ¿Qué resultaba? Que Caín había comido del ganado de Abel, pero cuando Abel fue al campo a pastar a sus ovejas en la tierra que labró Caín, entonces le reclama y le dice: ¿por qué vienes a pastar a tu ganado en mi tierra? Mire el egoísmo, porque aquí entra la vanidad. Esto es vanidad. El egoísmo, la avaricia. Si ve, estos son pecados que llevan al corazón a cometer faltas. Un pecado comienza a engendrar otro pecado. Entonces, aquí hay vanidad. Aquí hay, como les decía, avaricia, egoísmo. ¿De parte de quién? De parte de Caín. Porque él sí comía, ¿verdad? Esto es injusto. Comía de ganado, pero no quería proporcionarle alimento al ganado de Abel. Entonces lo tomó como pretexto para matarlo. Luego esa fue la razón por la que le aceptó el sacrificio de Abel. Así es. Por su corazón. Por el corazón. Claro, o sea, vemos que hubo maldad, porque cuando leemos en la Biblia, no cogió el sacrificio de Caín, solo el de Abel, y pasa la hoja. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos quedamos con un Elohim malo, injusto. Nos hacemos un juicio falso en nuestra mente si no sabemos estos conceptos. ¿Y por qué es que hoy asoman el libro de Nun y el libro de Jacer? Hermanos, porque ustedes no deben dudar de que este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y lo que ustedes han tenido la misericordia del Eterno, como yo la he tenido yo, de recibir la información más vasta que inclusive la del profeta Daniel. Hoy la gozamos, la disfrutamos. Hoy entendemos el Apocalipsis más que el profeta Juan. Bien. Entonces, esas cosas nos hacen vivir en la mejor época de la creación, hermano. Bien, entonces, fíjense que el hermano hoy nos habló del pecado de los padres. El pecado de los padres que generacionalmente caían en los hijos. Recordemos que decía hasta tercera y cuarta generación. Los pecados de los padres. Yo visito la maldad de los padres hasta los hijos, tercera y cuarta generación. Eso fue ¿dónde? En el Sinaí. Pero luego, Yahweh hace una reforma de la que vamos a hablar. También es importante conocer esa reforma. Por eso nosotros cuando oremos, hermanos, cuando oremos tenemos que pedir por los pecados de nuestros antepasados, como lo hizo el hermano ahora en la oración. Hay que orar por los pecados y las maldiciones de nuestros antepasados y pedir que exista perdón de eso para que nosotros también seamos libres. Aunque Yahweh en Ezequiel capítulo 18 dice que ya no se tomará en cuenta o no se caerá la dentera. Esto lo habla de una forma como se dice en el español, como una parábola. Dice ya una metáfora, ya no va a caer la dentera, dice, del que come de los hijos, sino del que come las uvas agrias. ¿No? Eso es una figura. Lo que quiere decir es que el que comete el pecado es el que va a pagar por su pecado, ya no su generación. El que comete el pecado es el que va a pagar por el pecado, lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, porque Yahweh a través del profeta dice que ya no va a ser así como fue antes. Esa es una aclaración que hace el Eterno en cuanto al pecado, porque el pecado se individualiza. Aunque si hay pecado, por ejemplo, como el sacerdote Elí, una falta del sacerdote Elí,
que pagó sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque al sacerdote Elí le tocaba reprender a sus hijos, enseñarle a sus hijos a andar por el camino recto. Pero ¿por qué él mismo violó la Torá por no corregir a sus hijos? Porque no los corrigió, correcto. Entonces ahí depende el castigo de los hijos. Y yo les voy a traer un tema, porque conversando precisamente en la noche de ayer en la celebración, estábamos comentando este tema y uno de mis hijos me dice que no es posible de que haya, digamos, ese castigo por esto, pero la Biblia habla que sí. Y yo le voy a traer eso. Adelante, Alejandro. Mate, es importante lo que tú estás leyendo en Ezequiel. En el capítulo 18, en el versículo 20, y desde el 19 en adelante, claramente la escritura que el Eterno le va a tener en cuenta casos al padre o al hijo, que el padre no va a llevar los pecados del hijo ni el hijo va a llevar los pecados del padre, porque cada uno son. Pero en todas las referencias, si leemos el capítulo, se refiere a la Torá. Mira la Torá, de que si tú andas en la Torá y tú andas en la justicia, pues no vas a llegar, pero si quieras, o vas a cumplir. Es importante que eso lo tengamos claro también. Es injusto, ¿no? Entonces, fue un punto que tomaste para... Bien, aunque también, analizando bien el tema de Ezequiel, en los primeros capítulos dice que si un padre engendra a un hijo, y este hijo, y el padre ha estado caminando por un camino de error, en cuanto a la Torá, todo esto en cuanto a la Torá, y por esa causa, el fruto que Dios, que su hijo, también camina mal delante del Eterno, entonces va a pagar el padre, porque su padre engendró un hijo que no dio buenos frutos, pero la consecuencia de eso fue porque el padre estuvo caminando en error. Se debe investigar bien el tema porque hay una situación. Vamos a analizar esto. Nosotros no vivíamos en el tiempo de Yeshua. ¿Y por qué dicen que pecamos? ¿Quién pecó? Nuestros padres. Correcto, y cuando había un hombre... La oración que hace el hermano va. Correcto, y cuando había un porque ellos fueron los que pecaron y nosotros somos los afectados. Correcto, pero vamos a entrar nosotros. Y ahí hay un tema, cuando hubo un enfermo, un paralítico, el discípulo le preguntó a Yeshua, ¿y quién pecó? ¿Los padres o ellos? Para que tenga esa maldición. Claro, ese es un tema que hay que analizar. Entonces, si es verdad que Ezequiel dice que el que peca va porque había, lo que leyó el hermano, en Éxodo 20, que dice que el padre Yahweh va a visitar la maldad. Pero una cosa, o sea, yo ahí ahora estoy comprendiendo, ahora en este momento. Cuando dice que la dentera será para el que comete que se come las uvas, es porque si es que yo hago una transgresión permanente como pueblo, o una transgresión, sería el otro lado, sería una transgresión individual, entonces a mí la Torá me va a juzgar, no, yo cometo el adulterio, no me va a matar a mi hermano. Entonces eso es una transgresión individual, es el castigo. Correcto, se trata de lo que dice Romanos capítulo número 2. Si ustedes leen Romanos 2 van a entender esto. Dice. Sí, adelante. No hablando de Torá, no hablando del Mesías, ni nada. La nación de Israel recién en el año 48 fue restituida. ¿Y por qué? Si casi 2000 años atrás el Mesías dio la enseñanza y todo. Pero ellos siguieron pagando el pecado. Claro, porque hay ese castigo y hay esa tabla numérica que le hacen por 7 veces y dan exacto el año de 1948. Correcto, es que 7 veces 7. es que el tema de cuando dice. No está abolido la iniquidad que va hacia la descendencia. El que comete el pecado es el padre, pero la consecuencia del pecado es la iniquidad que arrastra la descendencia. Entonces ahí hay. Exacto. Correcto, el tema va así. El tema va. Adelante, Alejandro. Es que lo que tenemos el hermano Edison es totalmente correcto, hermano, totalmente correcto. O sea, ¿qué pasa? Nosotros porque traemos el pecado de nuestros padres. ¿Quiénes
los antepasados del pueblo de Israel, ¿quiénes van a ser nuestros padres? Si nosotros somos parte del pueblo de Israel, si nosotros pertenecemos a esas 10 tribus que fueron repartidas por el mundo, pues indiscutiblemente que nuestros padres son ellos. Por eso está muy bien que nosotros sí le demos a Yahweh, pidiendo que nos quite todas esas maldiciones que traíamos tantas veces, porque por eso estábamos perdidos en el cristianismo, por eso estábamos perdidos en el mundo sin Yahweh, por todas esas maldiciones. Pero cuando el Eterno nos trae, cuando el Eterno nos trae su verdad, todo eso empieza a caer, y el que las está tumbando es el Eterno, pero indiscutiblemente que hay que pedirle que las quite, hay que pedirle que las quite. Adelante, hermano. Bien, entonces bueno, el estudio del libro de Ezequiel y lo que acabó de hablar el hermano Antonio está en su digamos, si voy a hacer la aclaración porque quedaba eso, quedó en ustedes, siempre nos acordamos de ese verbo, pero es buena la aclaración y también la enseñanza estaba bien. claro, lo que pasa es que las enseñanzas se van confluyendo en un solo entendimiento, que las transgresiones de los padres, las transgresiones en cuanto a lo que tiene que ver, cuando habla del pecado de los padres que generacionalmente afecta a los hijos, el pecado de idolatría, como decía el hermano, específicamente al pecado de idolatría. Eso afecta directamente, el pecado de idolatría afecta directamente a la generación. ¿Qué es el pecado que venimos arrastrando hasta el día de hoy? Porque las 10 tribus se perdieron ¿por qué? Se perdieron por la idolatría. Entonces ese pecado nos afecta hasta el día de hoy, cuando Yahweh nos trae y permite que nosotros caminemos, como dice Jeremías 6:16, regresen al camino para que tenga shalom vuestra alma. Es cuando nosotros quitamos la idolatría de medio de nosotros. Ahí, correcto, es ahí donde tiene que ver el pecado de las generaciones, como decía el hermano. Lo que habla Ezequiel es el pecado individual, pero ya no específicamente y únicamente del pecado de la idolatría, sino cualquier pecado que cometa. Por eso vemos nosotros, ahora vamos al suceso del sacrificio en madera. Cuando Yeshua muere por los pecados individuales, que es el Cordero Pesa, que cada casa, cada persona, vemos que el ángel tenía, la orden era que la sangre del Cordero cubría a los primogénitos de cada casa. Correcto. Cuando Yeshua muere en el Gólgota, también muere por el día de expiación, como la cabra Adonai. Muere cumpliendo también esa fiesta, ese ritual. ¿Por qué? Porque muere por el pecado de la nación. Entonces, ahí vemos nosotros que hay un pecado de generación. Claro, porque él quita el pecado de la generación de todo Israel. Yahweh dijo que Israel era el primogénito de él, y Yeshua muere porque dice que es el primogénito del Padre, o sea, muere por la nación de Israel. Claro, Ahora bien, cumple las dos. ya vamos a seguir viendo el tema de los pecados, porque todavía hay mucho que hablar sobre el pecado, y Pablo nos va a traer una enseñanza respecto de eso. Volvamos al libro de Ezequiel para continuar y terminar con el relato de lo que ocurrió con Caín, cuando utilizó estos argumentos para matar a su hermano. Caín le dijo a su hermano, después que le dijo, devuélveme entonces la lana que estás usando, que es de mis ovejas, y págame la carne que te has comido. En el versículo 21 Caín le dice a su hermano, ciertamente yo te mataré en este día, ¿y quién va a requerir tu sangre de mí? Y Abel respondió a Caín diciendo, ciertamente el Todopoderoso, quien nos ha hecho en la tierra, él vengará mi causa, y él requerirá mi sangre de ti, si tú me matas. Pues Yahweh es el juez y árbitro, y es él quien devolverá al hombre de acuerdo a su mal, y al hombre perverso de acuerdo a su perversidad, que él haga sobre la tierra. Y ahora, si tú me matas aquí, ciertamente el Todopoderoso conoce tus pensamientos secretos, y él te juzgará por el mal que me has declarado en este día. Y cuando Caín oyó las palabras que Abel, su hermano, le había hablado, he aquí que la furia de Caín se fue reunida contra su hermano Abel por declarar estas cosas, y Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de su instrumento de arar, con la cual de repente golpeó a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Abel sobre la tierra, y la sangre de Abel corrió sobre la tierra delante del rebaño. Y después
De esto Caín se arrepintió de haber matado a su hermano. Y estaba triste y agravado y lloró sobre él y lo desconcertó extremadamente. Y Caín se levantó y cavó un hueco en el campo donde puso el cuerpo de su hermano y volvió la tierra o el polvo sobre él. Y Yahweh sabía lo que Caín había hecho a su hermano, y Yahweh se le apareció a Caín y le dijo a él. No dice que se fue al infierno ni al cielo. No dice que se fue al infierno, dice. El polvo. ¿Y dónde está tu hermano Abel? Le pregunta Yahweh. Si él estaba contigo. Y Caín disimuló y le dijo, no lo sé. ¿Acaso soy cuidador de tu hermano? Y Yahweh le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra donde tú lo has matado, porque has matado a tu hermano y has disimulado delante de mí. Y te imaginaste en tu corazón que yo no vi, ni sabía nada de tus acciones, pero tú hiciste esta cosa y mataste a tu hermano con picardía, y porque él te habló rectamente, y ahora por lo tanto maldito serás. Miren, aquí vamos a ver dos maldiciones que recibió la tierra. La primera maldición la recibió luego del pecado de Adán. ¿Qué le dijo a Adán? Ahora tú con sudor y con esfuerzo vas a comer de la tierra. Pero mire la maldición segunda que le dice a Caín. Dice, recibirá y de donde tú no enterraste. Y será cuando tú hares, ya no te dará más tu vigor como al principio, porque espinos y cardos la tierra te va a producir. Y tú te estarás moviendo y vagando por la tierra hasta el día de tu muerte. Entonces, cuando Adán araba la tierra, y cuando Caín al principio, antes de matar a Abel, araba la tierra, no producía espinos y cardos. Es decir, lo que usted, hermano, que conoce agricultura, cuando siembra, juntamente con la planta que sembró, produce monte, ¿verdad? Hierba mala, que le llaman. Acá dice, luego de este pecado ya la tierra comenzó a producir, eso es una maldición, comenzó a producir espinos y cardos. Antes no, antes iba a tener esfuerzo Adán, y al principio Caín para labrar la tierra, pero ahora le iba a producir más esfuerzo, más tormento. ¿Por qué? Porque iba a producir hierba mala, juntamente con la buena. Entonces desde ahí viene aquello de que cuando usted siembra, también aparece la hierba mala. Es decir, le puso un castigo material, como quien en ese tiempo. Bien. Con más aflicción llevará el pan a su boca. Entonces, lo que tenemos que rescatar acá, y de lo que vamos a sacar de esencia de la enseñanza, ya apartándonos de la historia, es que hay que alejarse de la vanidad, que el corazón no tenga vanidad, porque por vanidad es que Caín llegó a esto, por egoísmo. Miren, como él sí quería comer del ganado de su hermano, pero él no quería proporcionarle alimento para ese ganado. Eso es egoísmo, es vanidad, eso es avaricia. Y entonces eso se casilla entre los pecados, porque recordemos, por ejemplo, que la vanidad y la avaricia son pecados, y Pablo dice, yo no hubiera sabido que la avaricia, dice, ¿no? O que la vanidad es pecado, si la codicia es pecado, si la Torah no me dice que es pecado. Entonces Yahweh encasilla luego al pueblo. Por toda la experiencia de todas las personas durante la historia que él iba guiando, es que le da la Torah a Moshe. En base a toda esa experiencia, hermano. Mire todos los sucesos que ocurrieron en el corazón del hombre. Cómo el corazón del hombre es fácil de transformarse. Entonces en Efesios 5:1, Pablo, que entiende todo lo que nosotros estamos recién entendiendo, Pablo lo comprendía y le enseña a los efesios de esta manera. Porque, hermanos, la vanidad es una forma de idolatría. La avaricia es una forma de idolatría, que es un pecado muy desagradable delante del Eterno. Yo por eso siempre trato de que los hermanos puedan comprender que hay que apartarse de muchas cosas, porque eso conlleva un pecado de idolatría. Efesios 5:1 dice, por lo tanto sean imitadores de Elohim como hijos amados, y anden en amor como Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda de sacrificio en olor fragante hacia Yahweh. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes como corresponde a los sagrados, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino que más bien acciones de gracia. Porque
Esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idolatría, tienen herencia en el reino de Yahweh, en el reino de Yeshua y de Elohim. Entonces la avaricia, es decir, eso conlleva todo lo que es vanidad. Avaricia, codicia, son temas de la vanidad. El diablo tuvo esa codicia, eso es mejor que Dios. ¿Cómo? El diablo también. Correcto. Esos son los pecados de Satanás. Esos son los pecados de Satanás. Entonces fíjense que Pablo instruye, orienta a los efesios y a los colosenses en el mismo sentido. Colosenses 3:1 también dice: así que si ustedes han resucitado con Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Ocupen la mente en cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Y cuando se manifieste Mashiach en nuestras vidas, entonces también ustedes se manifestarán con él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. ¿Cuál es eso? La fornicación, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. Entonces, hermanos, no podemos olvidarnos que tenemos que sacar todas estas cosas. Ahora bien, yo quiero tocar otro tema, hermano. El hermano habló del pecado. Miren que todo conlleva una misma enseñanza para el día de hoy. El pecado generacional existe. Es decir, por culpa del padre o del abuelo o del bisabuelo paga el hijo. Esto es por la idolatría. Nosotros venimos arrastrando el pecado de la idolatría, que es el pecado que arrastró a que el pueblo se esparza por el mundo, del cual Yahweh en Jeremías dice que nos va a perdonar. Y no me acordaré más del pecado de Jacob, que es para este tiempo, hermano. Para el tiempo de cuando él comienza a recoger a sus ovejas de todo lo que viene de la tierra. Ahí nos va a perdonar. Y por eso la oración que hace el hermano es correcta, la que debemos hacer cada uno de los padres para sus hijos. Y cada vez que oremos tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados, porque ellos viven en ignorancia. Nosotros tenemos el conocimiento y tenemos que pedir perdón por esos pecados que ya no nos afecten a nosotros y a nuestros hijos. Pero hay un detalle importante que debemos saber, que cuando Yahweh vaya a cometer, vaya a llevarnos a que nosotros paguemos por alguna mala acción que hayamos hecho, o por un castigo que Yahweh nos tenga destinado, muchas veces nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta de cómo nos está castigando. Porque es muy posible que en nuestros actos Yahweh nos confunda para llevarnos a ese castigo. Y la evidencia está en la Escritura. Si usted abre su Biblia en 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 20, ustedes se van a encontrar con un suceso. Se van a encontrar con el episodio cuando el rey Acab necesitaba ser castigado porque era un rey muy perverso. Por sus malas acciones, Yahweh indujo a que él se equivoque, a que él crea que iba a obtener la victoria. ¿Y cómo hizo esto Yahweh? Yahweh envió a un espíritu de engaño. Envió un espíritu de engaño. ¿Para qué? Para que él crea que estaba haciendo bien, pero lo que aconteció era que era su derrota. Él iba a pelear iba a recuperar la tierra de Ramón de Galad y fue a la guerra con el rey Josafat. Pero resulta que antes había pedido profecía a los profetas. Fue entonces cuando vino un verdadero profeta del Eterno y le dijo que él vio que venía un espíritu engañoso para engañarlo a él, para que a través de sus actos cometa el error y él reciba su castigo. Y fíjense que en una persona muy justa también ocurrió lo mismo, en David. Si ustedes abren en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, ustedes van a encontrar que dice que Yahweh quería castigar a Israel. Y como quería castigar a Israel, indujo a David a cometer un pecado. Yahweh indujo a David a cometer un pecado, dice en el libro de Samuel. Pero si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, ahí amplía. Y dice que Satanás, ahí ustedes tienen en la Reina Valera, 2 de Crónicas 21, 1, dice: Satanás vino
a David para inducirlo a cometer el pecado de qué? Fue a hacer un censo, el censo del pueblo que Yahweh no le había mandado que haga. Mire, la acción de una persona lo llevó a qué? A un castigo. Pero David no se daba cuenta de lo que hacía. Entonces por eso les digo que en algún momento cada uno de nosotros podemos cometer una acción que nos perjudique, que nos lleve a que nos ocurran cosas muy desagradables y es producto o de alguna desobediencia o producto de un castigo. Y entonces Yahweh, por medio de los espíritus, permite, como le ocurrió a Job. Fíjense ustedes, yo cuando comencé a leer esto me di cuenta de algo. ¿Qué tal si a Job no le ocurrió esto? ¿Qué tal si a Job, porque es muy fantasioso decir, es que Yahweh permitió a Satanás que le quite todo a Job, y entonces por arte de magia se desapareció todos los bienes de Job? Yo no creo eso, hermano. Entonces Job tiene que haber cometido error tras error para perderlo todo. Algo pasó para que lo pierda todo. Entonces vino Satanás, que Yahweh le permitió que haga esto. Entonces posiblemente hizo mal negocios, posiblemente confió en personas que no tienen que confiar y lo perdió todo. Porque no fue por arte de magia, hermano, porque nosotros sabemos que Yahweh es lógico. Por eso actuó de esta manera, induciendo a las personas a que cometan su propio error para que reciban lo que tenían que recibir. Entonces, Yahweh actúa por lógica. Y es por lógica que nosotros debemos analizar los acontecimientos. Es muy posible que nosotros mismos cometamos hechos como cuál, por ejemplo. Recordemos lo que pasó con Faraón. ¿Qué dijo Yahweh? Ahí ustedes tienen Éxodo 9:16. ¿Y qué le dice? Que él endureció el corazón de Faraón. Yahweh mismo hizo que Faraón cometa error tras error. ¿Y qué aconteció con eso? Castigo para Faraón y para el pueblo de Egipto. Él endureció su corazón. Y en Éxodo 19:16 dice, y lo hice, que él endureció el corazón de Faraón, ¿para qué? Para hacer que su nombre se riegue por toda la tierra de Egipto y por todos sus alrededores. Porque todo el mundo conoció que Yahweh fue el que hizo juicio y que castigó a la nación de Egipto. Pero fue Yahweh quien dio a endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo lo hace? Eso lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, a través de espíritus de engaño. Vienen espíritus y entonces entra en la persona y lo lleva a cometer un error. O viene un espíritu en una persona y lo hace engañar para que usted cometa un error. Entonces, esa es la forma. No piense que de pronto usted sale a la calle y lo atropella un carro y entonces ese era su castigo. No. Es muy posible que sus mismos actos reciba su castigo. Usted se equivoca en sus actos y ahí está recibiendo su castigo. Y ahora bien, ¿cuál entonces sería? El pecado de los padres va hacia los hijos y a la generación. Pero hay un pecado también que se la cobra ya a los padres cuando los padres no le enseñan a sus hijos. Y ahí tenemos como evidencia lo que ocurrió en el libro de Samuel con Elí. Si ustedes leen los primeros capítulos de Samuel, ustedes van a ver que Elí recibió castigo porque no fue capaz de reprender a sus hijos cuando sus hijos cometían faltas en contra del Eterno. Si usted ve que su hijo comete faltas, usted tiene la obligación delante de Yahweh de ¿qué? De corregirlo. Usted tiene la obligación de increpar a su hijo para que no cometa la falta. Elí fue un sacerdote levita y como sacerdote tenía la instrucción base de la Torah, ¿cómo debía ser de no contaminarse con cadáver? Claro, como era levita, el hijo tenía una Torah especial que guardaban los levitas, digamos especial a diferencia del resto del pueblo, porque especialmente de la línea de él que iba a ser sumo sacerdote. Y dice que no corrigió a los hijos, es cierto, por eso que... Claro, cuando habla también de corregir a los hijos, para eso tenemos la Torah y lo más sensato es, en los proverbios nos da Torah también, porque nosotros sabemos que eso es instigado por el rey y dice que no hay que darle el látigo a un hijo hasta cuando ya no avanza. Entonces nosotros debemos tener mucho tacto en el trato a nuestros hijos. Ahí están esas caras que hace el Nicolás. Adelante.
Adelante, Alejandro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el compromiso con Yahweh de enseñar a nuestros hijos el camino de la verdad, la cadena antigua. Pero hay que pedir a Yahweh que nuestros hijos sean de él, porque nosotros no lo sabemos si nuestros hijos son o no son de él, porque sabemos que aún en nuestra sangre todavía hay muchas partículas de maldad y de todo lo que adquirimos desde el principio. Pero nuestro compromiso con el Eterno es enseñarles a esa camino de la verdad. Esa es nuestra labor. Hasta donde nosotros lo tengamos que hacer, es lo que tenemos que hacer. De ahí en adelante es cada persona con Yahweh. Es cada persona que va a hacer con el Eterno. Yo me estoy planteando el Dios extremadamente buena, Marcelo, y todo lleva lo mismo, ¿no? Todo lleva el ejemplo de lo que es un perverso como de Caín, que era tan malhablado delante del Eterno para atreverse a hablarle de esa manera de contestar al Eterno cuando él le habla. O sea, no nos damos cuenta de lo irrespetuoso, lo malvado que era y lo que había en su corazón. Pero es el ejemplo para nosotros hoy en día, para nosotros podemos acercar al Eterno de la manera correcta y esforzarnos cada día. Yo creo que muchos hermanos, así como yo, a mí es una corrección del Eterno. Yo creo que en mi caso personalmente yo sí he sentido cuando el Eterno me ha dado un latigazo por ahí porque quizás he hecho algo que está mal. Porque lo que él quiere es que estemos en su senda, caminando rectamente en su senda. Y Dios nos corrige. Dios que nos corrige lo hace porque nos ama. Yo les digo ya a todos que digan que no se dicha a hermano. Yo pienso que el tiempo avanzado, no sé si hay algo más Marte que vas a exponer o vas a terminar ya con el estudio. Adelante, Marco. Si no, ya terminamos con unas palabras de Pablo a los colosenses de lo que estábamos leyendo. Estamos leyendo Colosenses capítulo 3, quiero ir al versículo 15. El versículo 14 dice: pero sobre todas estas cosas revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Mashiach gobierne sus corazones, pues a ella fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos, que la palabra de Yahweh habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con alabanza. Eso es importante, hermano, no dejemos de alabar, no dejemos de rendir jalé. En la iglesia éramos constantes en la alabanza, y hoy que salimos de la iglesia, de la escritura de la iglesia, pero no podemos salir a libertinaje, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de alabar. Eso es importantísimo. Miren que Pablo, no son mis palabras, por cierto, son las palabras de Pablo. De labios, ¿no es cierto? Entonces, más que ese sacrificio de alabanza, es guardar la Torah. Pero es que hay un detalle. Guardar el Shabbat. Lo que pasa es que hay un detalle. Le hace a uno Aquí hay un detalle. más obediente. Mire, si una persona no entra con corazón a esta parte espiritual, alabando y orando, nunca va a guardar Torah. No va a guardar Torah. ¿Sabe por qué? Porque si ni siquiera es capaz de orar y de cantar el Eterno, ¿cómo se va a pensar en otras cosas? Es cierto sacrificio. Para poder entender las cosas del Eterno hay que tener un corazón espiritual. Para poder llegar a ser agradable del Eterno, primero hay que limpiarse. Por eso dice Pablo que no debemos ser címbalos que resuenan, sino, o sea, debemos cumplir los mandamientos. Siempre ponemos este ejemplo que los cristianos, cuando éramos cristianos, íbamos todos los días a la iglesia, alabábamos y cantábamos canciones contra Israel, contra la Torá, cantábamos canciones de que nos vamos directo al cielo con la teología malvada de Manuel Acunza, del rapto. Entonces no podemos decir que el Eterno nos estaba recibiendo esa alabanza, porque yo puedo haber estado de corazón, pero estaba hablando mentiras. Entonces, ¿cuál es la mayor alabanza para el Eterno? Guardarle los mandamientos. Y si usted guarda el Shabbat, téngalo por seguro que usted va a alabar con conocimiento, porque en el Shabbat es el día que se aprende. Claro, pero el tema, como te digo, el tema es que para que una persona entre con corazón a la verdad del Eterno, a querer cumplir con los preceptos del Eterno, primero tiene que limpiarse el corazón, y el corazón se limpia con oración. El corazón se limpia con una vida apegada al Eterno. Por eso Pablo hace esta recomendación, porque si no Pablo no lo hubiese hecho, y hace la misma recomendación casi a todas las congregaciones. Dice en el versículo 17, y que todos lo hagan y que sean palabras y hechos, háganlo en el nombre de Yeshua, dando gracias a Yahweh el Padre por medio de él.
Esposas, estén sujetas a sus esposos como conviene en el maestro. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que esto agrada a Yahweh. Padres, no provoquen a sus hijos para que no los desanimen. Yahweh le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿No es cierto? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué dijo él? Yo no soy guardia de mi hermano. ¿Qué me preguntas a mí si no soy guardia de mi hermano? Pues fíjense ustedes, hermano, que si no estamos en esto, si no estamos en constante oración, no se puede pedir al hermano Edison, que es padre y que es maestro y que es esposo, y que él es maestro también de la Torá. Que si no hay oración, que si nosotros nos apartamos de rendirle al Eterno, no somos capaces de rendirle ni siquiera un cántico, una alabanza, o sea, de sentirnos en un momento compenetrados con el Eterno. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos una música pagana y bailamos una música pagana, ¿a dónde nos lleva la mente, el corazón? A las cosas deseables de este mundo, ¿o no? ¿O no, ustedes jóvenes? Pero si cantamos al Eterno y adoramos al Eterno, ¿a dónde nos lleva el pensamiento? ¿Hacia Él o no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, Pablo no se hubiera esforzado en escribir esto a todas las congregaciones. Yeshua les decía a sus discípulos: quieren sacar espíritus inmundos de la gente, ayunen y oren. Háganlo con ayuno y háganlo con oración, porque esa es la forma. Y Yahweh también le pedía al pueblo lo mismo. Claro que él dice: yo prefiero más obediencia que sacrificio. Más obediencia que sacrificio. Porque claro, los sacrificios de aquella época eran mucho más grandes. Ahora, alabar no creo que sea un sacrificio, personalmente. O sea, un sacrificio extremo no es. Sacrificio que sirve delante del Eterno, sí. Pero cantarle al Eterno. O sea, el término sacrificio del que se habla es como una ofrenda. No es como algo que tengo que hacerlo sin querer, sin ganas. Es una ofrenda de labios. Ese es el sacrificio. Eso es lo que se hacía cuando se llevaba un corderito, cuando se quemaba incienso. Los sacerdotes, ellos hacían esa ofrenda de olor grato. O sea, estaban haciendo algo con amor, no con... Al decir sacrificio realmente sonaría negativamente, pero realmente la connotación es positiva, es con amor y tal vez con esfuerzo. En todo caso, eso es lo que yo le quería repetir. Adelante. Para dilucidar este tema, aquí en 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo, el profeta, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Claro, entonces ahí está la palabra del Eterno que leyó nuestro hermano Edison. Él se complace en los sacrificios. Ahí está hablando de sacrificios de animales. Claro. Pero dice, más que los sacrificios le gusta la obediencia. Eso es cierto. Es cierto que Yahweh va siempre a agradarse de que seamos obedientes. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de orar y de cantarle al Eterno porque le agrada. Y hay un salmo en el que dice que a Yahweh le agrada que su pueblo habite justamente, ¿verdad? Y cuando nos reunimos ¿a qué? A eso, a darle la adoración al Padre. Bien, esto es lo que les traía para el día de hoy. También dice en la historia que vamos a seguir que hay una maldición para quien mate a Caín. Entonces va a quedar una pregunta para la próxima semana. ¿Quién mató a Caín? Porque hay una maldición para quien mata a Caín. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver si fue la Amén que lo mató. Ok, esto es lo que traíamos para el día de hoy. Que Yahweh los bendiga a cada uno de los hermanos.